como parte de este comentario sobre las negociaciones, quiero expresar un reconocimiento, porque es muy fácil pedirle a la gente que controle su ego para no maltratar a las personas con las que está negociando, pero llevarlo a la práctica termina siendo a veces difícil. Me explico. Yo soy una persona que quedé muy marcado, quedé muy dolido con las acciones que tomó el entonces presidente Alan García en su periodo de 1985 a 1990. Yo verdaderamente le perdí, digamos, un enfoque de valoración a las acciones que él tomaba, hasta que al revisar el evento del 18 de octubre en la Cámara de Comercio, recibo un video en el que verdaderamente me di cuenta de que Alan García había cambiado y yo no le había dado ese crédito. Definitivamente el mensaje es muy interesante. Veamos. En su primer discurso a la nación, García anunció que la deuda externa, que se pagaba con el 60% de los ingresos que daban las exportaciones, se reduciría a solo el 10% de lo generado con esto. Además, indicó que el país rechazaría al Fondo Monetario Internacional como un intermediario y empezarían a hablar con sus acreedores de forma directa, lo que ocasionó que el FMI cancelara cualquier tipo de préstamo futuro al país e indicase que el Perú no era rentable para inversiones. Para 1987, las colas ya eran notables y en las calles las personas comenzaron a cambiar sus indies por dólares gracias a la incertidumbre económica, ocasionando que la circulación en el país de billetes fuese dolarizada, lo cual hizo que el INTI se devaluara. Para intentar frenar esto, el gobierno anunció un paquetazo de medidas económicas, donde se anunció el congelamiento del cambio del dólar, sin imaginar que esto terminaría por hundir al INTI. El decreto de Alan consiguió estatizar 10 bancos, 6 financieras y 17 compañías de seguro. En 48 horas se retiraron 5 millones de dólares, lo que ocasionó que la bolsa de Lima cayera. En palabras de los expertos, esto se había vuelto una dictadura. Las calles estaban llenas de personas en huelga, y ahora se le sumaba la Izquierda Federación de Empleados Bancarios, pues cada banco estaba siendo intervenido por las fuerzas policiales. La mala gestión incluso ocasionó que Sendero Luminoso se haga presente, colocando explosivos en el Ministerio de Economía y de Agricultura, dejando a varios heridos. Por otro lado, ir al mercado y conseguir alimento era un verdadero desafío. Las colas eran extensas y se debía ir en la madrugada. La inflación ahora superaba el 1000%. Y las huelgas de desempleados y sindicatos por el aumento de salario, como el del SUTEP, eran comunes. Los hospitales no tenían para cubrir los costes de alimentos para los pacientes, ocasionando que hubiese varias muertes por desnutrición que el ministro de Salud intentaba negar. Y todo porque el gobierno ya no podía aumentar el sueldo de nadie ni subsidiar más alimentos. Es así que para 1990, las huelgas, los enfrentamientos entre terroristas y efectivos policiales y militares, las bombas caseras, los ronderos de las comunidades campesinas, la escasez de alimentos primarios, la falta de electricidad, la economía dolarizada, la devaluación del INTI, se habían vuelto común en el día a día del gobierno de García. Y la deuda externa se había incrementado en un 26%. Alan y el APRA quedaron terriblemente mal tras este primer gobierno. Hay que tener en cuenta que yo he vivenciado el segundo gobierno de Alan García, que realmente dejó buenos marcadores, pero internamente no estaba convencido del cambio que se había dado, hasta que él reconoce en una conferencia internacional en Santiago de Chile que efectivamente se había equivocado. Entonces el Fondo Monetario dice, lo excluyo. O, lo que es peor, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y España votan en el Club de París que en adelante no apoyarán ningún crédito para ese país. Y usted se va aislando y se va reduciendo. Puede hacer todos los discursos que quiera, pero un discurso no cambia la historia. Yo soy bueno para los discursos. Pero la vida me ha enseñado que si usted va por el camino correcto puede convencer con sus discursos. Pero si va por el camino incorrecto, sus discursos solo agravan la situación. Este video nos muestra un reconocimiento, ¿no? Pero verdaderamente donde se expresa el cambio fundamental es en la lectura que él tiene sobre las oportunidades que nos ofrece el comercio internacional y que verdaderamente no debemos dejar de lado. Quisiera mencionar
porque para eso he sido invitado, algunos aspectos de mi visión respecto al desarrollo del sistema económico mundial. El Banco Mundial, en uno de sus estudios, menciona cómo en 1981 existían 1.900 millones de pobres, lo que significaba el 52% del número total de seres humanos. Hoy día son 1.300 millones, ya no 1.900, pero estos 1.300 millones representan el 22% de la población mundial. Así se ha reducido la pobreza solamente en los últimos 30 años. ¿Cómo dudar de las capacidades del género humano, de su tecnología, de su ciencia o de la destreza de sus sistemas políticos y empresas para hacer avanzar en conjunto a la humanidad, para hacer de la vida un elemento de mayor seguridad? El fondo del asunto es que el mundo sigue económicamente en expansión. Todos los organismos que analizan las previsiones y proyecciones de la economía, todos apuestan que este año la economía mundial crecerá por encima del 3.5%. La información, la transmisibilidad, la comunicación de los seres humanos y de las sociedades es hoy día el elemento fundamental que motoriza el sistema económico mundial. Necesitamos, sí, una educación más científica y tecnológica. China gradúa anualmente 700.000 ingenieros. 700.000, es decir, a través de los medios virtuales y del Internet, ellos van a poder dirigir todos los proyectos y hacerlos desde China. Y seremos nosotros los obreros que hagamos las cosas aquí. De manera que el que apuesta por China tiene las de ganar. Y lo peor es que en paridad de poder adquisitivo, ellos van a tener el 75% más que los actuales 7 grandes. Aquí están los estudios. ¿Cuántos puertos construidos? ¿Cuántos aeropuertos modernizados? Eso es lo importante, porque eso es lo que le da continuidad a la historia de un país. Entonces, la infraestructura, por su elasticidad, es fundamental. Y por eso estamos convencidos que lo que necesitamos es impulsar la infraestructura para derrotar a la pobreza. Hacia el 2030, China va a tener 800 millones de pobladores de clase media, sobre los 1.500 que sean. 800 millones con relativa capacidad adquisitiva. China, dentro de unos decenios, va a comprar 23 millones más de productos marinos en el mundo. Va a necesitar 12 millones de toneladas de carne, 8 millones de frutos. Es decir, Chile, Perú, Colombia juntos no van a poder producir lo que esa masa inmensa con mayor capacidad de consumo va a comprar. Y 40 millones de vegetales. Por consiguiente, gran parte de esa inmensa demanda tendrá que salir de los países que estén preparados. Nosotros somos uno. Hablo de la Alianza del Pacífico, que es un país. Entonces, si uno desde ahora ve quién se está encaminando hacia la economía asiática en conjunto, vemos a Japón revitalizando su actividad exportadora con la devaluación de su moneda y la liquidez que inyecta. Vemos a China, que a pesar de todos los pronósticos, crece más este año que el año anterior, y entonces... Alan, me disculpo contigo. Tu mensaje ha sido muy importante y felizmente que hay peruanos que no cometieron el error de no valorar ese mensaje que tú diste en esa conferencia internacional.